tienen que ver con el sector agropecuario, pero como vemos, ¿cómo andan los salarios de los profesionales agropecuarios? Y si usted pudiera hacer un detallárnoslo, digamos nosotros por especialidades. Bueno, decía que agradezco la oportunidad que me brindan, le agradezco inmensamente a Dios. Pero, ¿y por qué comenzamos con la parte más triste? Yo diría que para eso eso es deprimente, no hablemos de eso. Hay una parte feliz. Yo pienso que esa es la más triste que tenemos. Mira, yo, qué pena. Nuestros profesionales agropecuarios, hoy por hoy, no tienen ánimo realmente, ni siquiera de salir a la calle a decir que son profesionales agropecuarios. Es penoso saber que profesionales que han dado su vida al campo, como nosotros decimos, con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, se alimenta el país. Y saber que ese conocimiento a ti no te vale, a ti no te basta para saciar las necesidades que tienen tu familia. Mira, tenemos unos casos que son sumamente determinantes. En agricultura, lo tenemos en todas las instituciones del sector agropecuario en la República Dominicana. Profesionales con 7 y con 8,000 pesos. ¿Cómo? ¿Y cómo van los hijos de esos profesionales a la escuela? ¿Con qué ánimo le puede estar sirviendo al país ese profesional que se encarga de llevarle la alimentación a su casa, a la casa tuya, yo? Ese profesional ganando sueldos que no le alcanzan ni siquiera para vivir en uno de los sectores más marginados que tiene la República Dominicana en cualquier pueblo. Eso no es posible. Y que no hablemos de profesionalización, porque nuestros técnicos en la República Dominicana están tan bien preparados en términos académicos que cualquiera de los países del área, que cualquiera es. Nosotros hemos estado visitando otros países en el transcurso de nuestra carrera gremial y nos hemos dado cuenta el nivel de profesionalismo que tienen nuestros técnicos aquí en la República Dominicana, altamente calificados. Solo te voy a decir algo. Conozco el caso de unos 8, 10, 12 ingenieros agrónomos que terminan de hacer maestría y tú ve a ver cuánto ganan en la institución donde están. Y te sirve eso sirve de incentivo para que otros jóvenes que son ingenieros agrónomos opten por hacer maestría, opten por continuar estudiando. No, evidentemente que no. ¿Cuál es la situación de la carrera de agronomía actualmente? Para suerte mía y alegrarme, hay muchos jóvenes, en ASO sobre todo, recientemente se ingresa a un grupo de 60 jóvenes de agronomía. Eso me alegra, porque la gente ve que lo que ha faltado es de parte nuestra, y también tengo que decirlo para la fuente nuestra, no hemos tenido gente que haya defendido el ejercicio del profesorado agropecuario de la República Dominicana, que se logre el beneficio para ellos. Pero esos muchachos han dicho, bueno, pareciera que viene un nuevo bien, pareciera que las cosas pueden ser mejor y vamos a estudiar porque el futuro puede ser promisorio. Yo comencé a estudiar agronomía en el 85 y desde ese momento yo hablaba, aquí se ha dicho, la República Dominicana es un país eminentemente agrícola y es verdad, y sigue siendo eminentemente agrícola. Mira, tenemos condiciones de suelo, tenemos condiciones de clima, tenemos condiciones geográficas que nos presentan ante el mundo nos presentan como con las mejores condiciones para desarrollar nuestro desarrollo. ¿Qué ha faltado entonces? Que se hagan planes a corto, a mediano plazo y a largo plazo, lo suficiente como para que estuvieran todos juntos, como un hombre, como una sola mujer, para desarrollar este sector. Porque tenemos todas las condiciones. Te dije las condiciones de clima y geográficas, pero también te digo que tenemos condiciones técnicas instaladas en el país para desarrollar. ¿Y qué nosotros decidimos cuando terminamos de ser 5, 10, 15, 20 años? ¿Sabes con qué nos decidimos? Con esto, por ejemplo. Hay un programa que se inició recientemente
en agricultura, específicamente. ¿Y tú sabes lo que ocurrió? Al cabo de un par de años, laborando su técnico allí, el director lo que hace es que le manda esta comunicación. Por este medio procedemos a comunicar que este programa ha decidido prescindir de su servicio a un programa de preinspección de pasajeros que le llaman el EITI. Cancela una serie de técnicos agropecuarios, el EITI cancela una serie de técnicos agropecuarios y ya, terminó ahí. No importa la vida de ellos. Pero en la agricultura, yo quiero mencionar lo del día de hoy. Yo quiero mencionar lo del día de hoy. Se pasan 20 años trabajando en el día de hoy. No le está faltando. Y al final de ese tiempo, si se dedica nada, entonces por cualquier situación particular, así se cancela. Uso público lo que está aconteciendo. Es un dispositivo. Totalmente de acuerdo. Hay que asegurar Hay que nosotros nos respeten el ejercicio profesional. Y que nosotros, mínimo con la dignidad de un ser humano. Si anteriormente fue importante la asistencia técnica en el campo dominicano, hoy es más importante desde el punto de vista de la competitividad. Para lograr la productividad de un cultivo, evidentemente tiene que introducirse varios elementos, entre ellos la asistencia permanente técnica. Entonces, yo quiero que me detallen, por ejemplo, aquí se ha creído que un profesional no es un agrónomo y nada más, y no. Eso tiene diferentes especialidades en función de que dentro del sector ha sido capacitado en un renglón específico de la ciencia agronómica. Entonces, en ese orden, usted hablaba de un sueldo deprimido, 7,000 pesos. Yo lo conozco más que cualquiera porque, aunque no soy profesional, no sé cuánto trabajé mucho ahí y he echado mi vida ahí también. Ahora quiero preguntarle, ¿cómo clasificamos el salario? Vamos a ver el agrónomo, el perito, etcétera, etcétera, cosas que nos está viendo, tenga una idea de cómo de cómo los salarios han sido importantes para otros sectores profesionales. Pero cuando hablamos de 7,000 pesos, me quitas a un agrónomo. Ahí tenemos ingeniero ganando, porque lo que decía yo, nosotros en el área nuestra, el agrónomo, que comúnmente se llama agrónomo, es el que egresa de los yo de la Jabón, de los yo de San Cristóbal, de Lisa cuando era instituto de La Vega, también tenemos a Salesiano La Vega. Ahí es el agrónomo. Y sin importar el nivel que tú tengas en el estudio, te dicen agrónomo. Te dicen agrónomo, pero tú tienes ingeniería, algunos licenciados de la UAS y de otras instituciones tienen maestría y también tienen doctorado. Hay profesionales, hay agrónomos con nivel de maestría, no ganando 7,000 pesos, pero ganando sueldos que no pasan de 1,000. Con relación a lo que plantea Johnny, mira, qué bueno Johnny. Para el año de 1997, el presidente, el doctor Leonel Fernández, nos compró, tenemos que decir las cosas como son, nos compró, nos puso a vivir con la dignidad que estamos pidiendo de que por favor nos juntemos para que disfrutamos. ¿Y qué hizo Leonel Fernández en el año de 1997? Aquí yo tengo una resolución 9597 del entonces secretario de Agricultura, fue eso, el ingeniero Franco Rodríguez Tejada, ahora es el director del INE. Y aquí se explica un decreto del presidente categorizando esta resolución, categorizando los sueldos de los profesionales agropecuarios. Define técnico 1, por asunto de tiempo, no podría definir todo este tipo de cosas, pero define técnico 1, técnico 2, técnico 3 y técnico 4. Lo categorizan. Y al técnico 1 es el profesional agropecuario con grado de doctorado. Y te dice esta resolución de la Secretaría de Estado de Agricultura del año, la resolución 2597. Óyeme, y era perfecto. El profesional agropecuario con esa resolución se sentía altamente distinguido, vale la pena, y fueron entonces en esos momentos que muchos bachilleres agrícolas, los agrónomos, volvieron a las universidades a hacer su nivel de ingeniería, otros a hacer nivel de maestría, incluso muchos tenemos ya con doctorado aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la gente, por la plata vale el mono, ¿verdad? Cualquiera certifica si tú vas a tener un salario que te distingue en la sociedad.
Porque de eso se trata, de tu distinguirte, y tú te sacrificas en términos académicos para distinguirte, ¿o no? ¿Y qué le diga Pero- el gobierno? ¿Qué le diga el Ministerio de Infraestructura? Nosotros estamos esperando reunirnos con el ministro de Agricultura. ¿Desde cuándo? Yo me hice un juramento el 4 de octubre pasado. Y estamos haciendo todo lo del lugar para reunirnos con estos funcionarios y explicarles cuál es la situación. Conversamos, también tengo que decirles que nos atendió muy bien el ministro de la Presidencia, el doctor César Pina Toribio. Y en una reunión con él le presentamos esta situación, le decíamos, queremos volver a vivir en el 2010, igual que como vivíamos en el 1997. Que el agrónomo estaba contento, quería seguir superando en términos académicos, quería presentarse a la República Dominicana como un verdadero profesional como somos. Y yo estoy comprometido porque caminé el país de punta a punta en esta campaña. Y dije,